De la celebración esta semana en Vilna, Lituania, de la cumbre de los 31 países de la OTAN que han planteado un nuevo esquema de seguridad europeo y reforzar su apoyo militar y estratégico a Ucrania en su guerra contra Rusia. Recibimos hasta ahora al profesor Michele Testoni, es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la IE University en España. Buenos días o buenas tardes para usted. Buenos días, casi tarde, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo queda posicionada Ucrania ante este refuerzo del apoyo diplomático y militar en la OTAN y además esta promesa de que va a continuar recibiendo apoyo militar? Pues yo creo que la posición de Ucrania se ha reforzado mucho a pesar de la posible falta de expectativas que había antes. Es decir, Ucrania, en particular el presidente Zelensky, esperaban que Ucrania hubiera podido obtener una entrada mucho más rápida de lo que se puede conceder. Y esto, la verdad, que nunca ha sido posible, siempre ha sido algo como de fantapolítica. Y la creación de un consejo Ucrania-OTAN, como en 2002, se creó entre Rusia y OTAN para un diálogo entre pares, y a pesar, por supuesto, del mantenimiento de todo tipo de ayuda económica, humanitaria y militar a Ucrania, yo creo que es un buen compromiso y Ucrania no podía esperarse realísticamente nada más. Nos vamos entonces de una cumbre sin mayores sorpresas porque sigue existiendo un creciente temor entre los países de la OTAN de no adherir a Ucrania en lo inmediato, como lo ha solicitado Zelensky, que comenzó su visita a Lituania reprochando que los líderes no unifiquen, digamos, una decisión sobre este tema y que ha pedido en reiteradas oportunidades que Ucrania pueda ser adherida. ¿Qué significa eso que ha dicho Stoltenberg de que Ucrania no va a ser incluida en la OTAN hasta que se den las condiciones y existan pues las capacidades de los países de adherir al bloque? Mire, ha sido una cumbre, yo creo, bastante histórica. Primero porque los países OTAN de 31 pasarán temprano a ser de 32 con la admisión de Suecia, y todo el mar Báltico se estará prácticamente transformando en un lago OTAN. Segundo, por lo que concierne Ucrania, y yo comparto totalmente la tesis del presidente Biden. Ucrania no puede ahora mismo entrar en la OTAN porque es un país en guerra. Y, hombre, en política se puede hacer todo, la política es el arte del posible. Pero los países OTAN, una persona normal, yo creo que se puede decir así, no tiene sentido ninguno incluir Ucrania en la OTAN ahora mismo, porque si Kiev entrara en la organización ahora mismo, o en el tiempo muy rápido, esto significaría que el artículo 5 de defensa colectiva, que dice que un ataque a un miembro de la alianza equivale a un ataque a todos los miembros de la alianza, significaría llevar directamente todos los países OTAN en guerra con Rusia. Y esto la OTAN no lo quiere. Entonces, haber creado un compromiso, sobre todo político, porque en aspectos económicos y militares no cambia absolutamente nada, es de hecho, como acaba de decir, un compromiso, yo creo, bastante bueno, que no puede no disfacer a Ucrania, y solamente cuando la guerra de una manera u otra terminará, por supuesto todo el mundo espera con una derrota de Rusia, pues Ucrania se podrá incorporar en la OTAN, pero a Ucrania le falta todavía mucho tipo de reforma, como decía, por supuesto, el presidente, tanto Biden como el secretario general de la OTAN, Stoltenberg. Reformas políticas, reformas sociales, reformas judiciales, para poder a todos los efectos ser un miembro de la OTAN. Ahora, hemos visto que el Kremlin ha seguido de cerca esta cumbre en Lituania y ha prometido responder si continúan, dice, las amenazas de parte de los 31 líderes
de la OTAN. ¿Cómo se puede medir esta capacidad de respuesta de Rusia ante lo que ve como una amenaza creciente en Europa y cerca de sus fronteras ahora con la adhesión tanto de Finlandia y luego Suecia? Pues mire, en política, como en cualquier aspecto de la vida social de cada uno de nosotros, hay un mecanismo muy simple, que es acción-reacción. Rusia había en los años 90 y hasta 2010, hasta 2008 había firmado una serie de tratados, de pactos, para garantizar la estabilidad de Europa Oriental. Primero, por ejemplo, en el acuerdo de 1994, el memorándum de Budapest, con el que Ucrania, por ejemplo, daba a Rusia todas las armas nucleares de la Unión Soviética. Y Rusia, en cambio, aceptaba no violar la soberanía territorial ucraniana. Y esto, desde 2014, ya no existe. Entonces, lo que Rusia tiene que hacer es hacer primero la paz con sí misma, primero estabilizar su sistema bueno, político y económico, que ahora mismo me parece bastante inestable, bastante frágil, a pesar de todo lo que podemos ver. Segundo, pues ya vemos que Rusia está planificando de mover, como se decía antes, unas armas nucleares en territorio de Bielorrusia, y entonces intentar estabilizar, enviar un mensaje a la OTAN de una no escalada. Pero otra vez, no solo la OTAN es una alianza defensiva, sino que OTAN está defendiendo a un país que ha sido invadido. Entonces, cualquier tipo de negociación, de intento negociar, tiene que partir de Rusia. Rusia tiene que acatar el hecho que no se puede hacer con Ucrania, que tiene que volver para llegar a una mesa de negociación, tiene que dar algo en cambio, ¿no? Y por supuesto el territorio de Ucrania, total o parcial, tiene que volver atrás o negociar hasta esto. Entonces, las medidas que está tomando Rusia simplemente son para enviar un señal, y lo mismo que está haciendo Ucrania, pero en todo tipo de conflictos territoriales, como sabemos bien, hay un ganador y hay un perdedor, porque el territorio no se puede multiplicar. Un territorio es mío o tuyo. Así que hasta que uno de los dos actores no aprenda o no configure en su escala de intereses qué es victoria, qué es derrota o lo que se pueda negociar que no sea territorial, esta guerra sigue. Y entonces Ucrania no puede integrarse en la OTAN y Rusia, bueno, podemos a ver qué pasa, sobre todo en términos de estabilidad política dentro de Rusia. Estimado, vamos a hacer una pausa. A la vuelta continuaremos conversando con usted. Sobre todo vamos a plantear esos escenarios para la paz entre Rusia y Ucrania y los actores que están buscando intervenir de alguna forma para que esto se dé. Estamos conversando con el académico Michele Testoni, es profesor de Relaciones Internacionales de la IE University en España. A la pausa y regresamos. Son las 7:25. 7:28, continuamos conversando con el académico Michele Testoni, es profesor de Relaciones Internacionales del IE University en Madrid, conectado hablando hoy sobre esta cumbre de la OTAN que tuvo lugar este martes y miércoles en Lituania y donde se dieron cita a los principales líderes de la Alianza Atlántica. Ahora, estimado Michele, hemos visto que Turquía ha levantado el veto que sostenía contra la adhesión de Suecia a la alianza y condicionando su decisión para que Ankara se acerque cada vez más a la Unión Europea y pueda retomar ese proceso porque ha buscado ser miembro de los 27 en este momento. Ahora, ¿cómo queda el liderazgo de Erdogan y cómo pudiéramos interpretar su decisión en el juego geopolítico para moverse en estas masas, ¿no?, de líderes más bien prooccidentales? ¿Esto pudiera, usted cree, alejarlo de sus estrechas relaciones con el Kremlin? Pues mire, Erdogan nunca ha tenido una estrecha relación con el Kremlin. Turquía, por razones geográficas, necesitas tener una relación medianamente cortés, tanto con Europa
y la OTAN, desde luego, y es decir, Estados Unidos, y otro lado, Rusia. Históricamente las relaciones turco-rusas no son positivas. Rusia y Turquía se han hecho muchas guerras en el pasado y Turquía desde 1952 es miembro de la OTAN. Entonces, por supuesto, Erdogan se ha visto reforzado tras su reelección el pasado mayo y ahora intenta jugar, ¿no?, en muchos tableros para reforzar su papel interno a través de una política exterior proactiva debido también a la fragilidad de la economía turca. El apoyo de Turquía a la entrada de Suecia en la OTAN, por lo menos desde una perspectiva turca, está condicionado, como usted acaba de decir, a la ayuda de Suecia para que Turquía entre en la Unión Europea. Turquía sigue siendo un país candidato oficialmente a la Unión. Yo dudo que tarde o temprano Turquía pueda entrar en la Unión Europea por una serie de un número de razones geográficas, económicas, no solo culturales, desde luego. Y sobre todo que son dos negociaciones que no pueden ir juntas, son dos aspectos muy diferentes y entonces, o sea, ya veremos, pero supuestamente es un tentativo turco de intentar reforzar a sí mismo desde una perspectiva doméstica. Resulta entonces, estimado Michele, contraproducente en este momento para Rusia todo el escenario y todas sus acciones en Ucrania, ahora con la adhesión que ya tuvo lugar hace meses de Finlandia a la OTAN y ahora la de Suecia. ¿Qué impacto va a tener este nuevo miembro de la Alianza Continental? Para Rusia muy poco, porque Suecia siempre ha sido un país antirruso a pesar de su histórica política de neutralidad. Suecia siempre ha tenido unas fuerzas armadas muy eficientes, muy antirrusas, toda la sociedad sueca es antirrusa, entonces para los rusos es más bien algo simbólico. Lo que sí ha sido supuestamente más problemático ha sido la adhesión de Finlandia, porque Finlandia y Rusia tienen un confín en común. Pero hemos visto que la posición de Rusia no ha cambiado por la adhesión de Finlandia. Lo que le interesa a Rusia, o mejor dicho, a este tipo de élite rusa, es recrear una zona de influencia panslava a dominación de Moscú, donde hay un discurso, un relato que es algo muy enraizado en una parte muy conservadora de la sociedad rusa, que Rusia no tiene con fines occidentales. Es muy difícil saber dónde termina Rusia y dónde empieza Europa, hablando de Europa Oriental. Y entonces, si lo vemos a los últimos 200 años de historia rusa, que hay como una ley, ¿no?, una ley áurea, que cuanto más amplia es Rusia, mejor es para Rusia. Pero esto, claro, ya no estamos en el siglo XIX, ya no estamos en una época donde los medios de comunicación son muy rudimentales, hay democracias, hay libertad de expresión, donde la innovación tecnológica ha disminuido la importancia del territorio. Entonces es un relato básicamente identitario. Y este relato en Rusia tiene que caer. La paz, una paz básicamente duradera, no digo estable, pero que se pueda considerar como un alto fuego respetado, no puede hacer sin que Rusia cambie su relato. Este relato de Putin, que va atrás de la historia rusa, de una parte de la élite de la literatura rusa, que Rusia está como estrangulada por potencias agresivas, este relato tiene que caer.
y Rusia tiene que entender que vivimos en tiempos nuevos. ¿Usted cree entonces y reafirma que la paz comienza por Rusia? ¿Qué impacto o de qué forma pudieran contribuir también actores como China, que ha establecido puntos para buscar la paz entre Rusia y Ucrania? ¿Qué tan influyente pudiera ser a las esferas de Moscú? Bueno, primero es importante, como usted dice, el papel de China es fundamental, aunque bastante decepcionante, porque ya estamos casi a 1 año y medio de guerra y China no ha hecho absolutamente nada en términos prácticos para intentar condicionar una cierta negociación de paz. El documento que China presentó es muy simple, muy básico, esto muy decepcionante. China puede tener un papel real, yo creo, solo cuando China va a percibir que Rusia se está debilitando demasiado. Una excesiva debilidad rusa, una excesiva inestabilidad económica, social, política rusa puede ser la razón para que o a través de que China pueda jugar un papel mucho más proactivo. Por el momento yo creo que China está sentada a la ventana mirando lo que pasa y esperando que las dos partes se desgasten. Michele, le agradezco mucho por acompañarnos, nos ha aclarado mucho más el panorama en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania y además lo que ha tenido que ver con la cumbre de la OTAN, donde se ha prometido mayor apoyo y ayuda militar a Kiev. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hoy con nosotros Michele Testoni, es autor de diferentes obras de relaciones internacionales y profesor de la IE University en Madrid, España. Vamos a la pausa y a la vuelta más de Primera Página a esta hora, 7:36 minutos.